Muy buenas noches. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Jaime Alberto Pacheco Lozano. Me voy a permitir a leer breves rasgos de su extensa hoja de vida. Actualmente es perito médico acreditado por el Consejo de la Judicatura. Fue perito médico de la Fiscalía del 2004 al 2018. Es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Cuenca. Cuenta con una maestría en medicina forense por la Universidad de Guayaquil, con posgrado, diplomado en Medicina Legal y Ciencias Forenses por la Universidad Ricardo Palma del Perú, además de ser abogado por la UTPL. Es docente universitario en pregrado y posgrado en diferentes entidades. Muchísimas gracias, estimado doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Puede comenzar su ponencia. Muchísimas gracias, estimado doctor, gracias por la invitación y una felicitación a todos los organizadores de este evento. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. El día de hoy quise hablar un poco sobre precisamente la importancia que tienen los peritajes médicos legales dentro de la Administración de Justicia. Y para ello, pues quiero arrancar un poco con algunas definiciones de algunos conceptos. Primero, pues fundamentalmente aclarando que la medicina legal, aunque para muchos quizás les cause algo de sorpresa, se crea que solo es relacionada con el ámbito penal, pues no es así. Pues también la medicina legal puede servirnos para contribuir con la administración de justicia en el campo civil, en el campo penal, laboral, administrativo, e inclusive el día de hoy precisamente pasábamos una audiencia de un habeas corpus correctivo en un paciente que presentaba una entidad clínica, una hiperplasia prostática benigna, pero que muy bien pudiera después con el tiempo hacerse cáncer prostático, teniendo en consideración que las prostatectomías, las cirugías de extracción de próstata, no implican siempre la extracción de toda la cápsula, no solo sale de toda la próstata, sino se queda cápsula allí y eso podría con el tiempo malignizarse. Más aún teniendo en consideración que en el caso que estoy mencionando, este señor privado de la libertad tenía los niveles del antígeno prostático específico elevado, que es un marcador tumoral. Sí, entonces esta ciencia es fundamental, como he dicho, no únicamente se relaciona con el campo penal, sino también con otras áreas del derecho. Quise empezar también con algunos conceptos y entre ellos la lesionología o traumatología médico-legal, que es aquella ciencia subdisciplina de la medicina legal encargada de todo lo que se refiere al estudio de las lesiones. Esto es especificar el tipo de lesiones que se va a observar en una persona, así como también el mecanismo de producción de las lesiones. Miren que esto también es importante porque muchas de las veces se confunden los conceptos. Inclusive he visto que hasta los mismos peritos, cuando por ejemplo viene una persona y le dice al perito, porque parte fundamental del peritaje médico legal lo es la anamnesis, el interrogatorio, la entrevista que uno hace a la persona que ha colocado una denuncia por una agresión física y la persona le comenta a uno, me dieron un puñetazo, por ejemplo, puñetazo en el rostro. Y resulta que el perito coloca en el informe pericial, tiene una herida cortante. Desde allí ya existe una confusión porque las heridas cortantes son únicamente producidas por objetos que tengan filo. Y la mano, un puñetazo, no es un objeto que tenga filo, es un objeto contuso. Dentro de los objetos contusos tenemos varios. Los objetos contusos naturales, que son aquellos que se encuentran en la naturaleza, llámese una rama de un árbol, una piedra, que aunque puede estar provisto de aristas, no tiene punta y no tiene filo, y en tal virtud no puede ser considerado este objeto contuso como un objeto constante. Entonces eso hay que tener un poquito claro porque muchas de las veces, como he mencionado, he notado que a veces en los informes periciales se colocan este tipo de diagnósticos que son más que todo confusos. Y qué decir, por ejemplo, también en las heridas por proyectiles de arma de fuego, en las cuales también los proyectiles de arma de fuego son objetos contusos, porque no tienen punta, no tienen filo y en tal virtud no pueden producir tampoco heridas constantes. Y sin embargo, en los informes periciales se coloca muchas veces herida constante. Entonces, eso hay que tenerlo claro, el tipo de lesión, los mecanismos de producción de las lesiones, que pueden existir uno solo o pueden consistir varios, como por ejemplo presión, percusión, fricción, deslizamiento
una serie de mecanismos que pueden coexistir para producir los distintos tipos de lesiones. Otro de los objetos contusos lo son también los objetos contusos artificiales, es decir, aquellos que han sido creados por la mano del ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, un ladrillo es un objeto contuso, algo que esté dentro de sus hogares, quizás ahora mismo, que no tenga punta y no tenga filo, es igualmente un objeto contuso o u objeto contundente. ¿Sí? Dentro de los objetos contusos también tenemos los objetos contusos profesionales, que son aquellos objetos que han sido elaborados igualmente por el ser humano, pero con ese destino específico de producir lesión, de producir un daño en otra persona. Llámense estos los guantes de boxeo, los toletes que usan los agentes de seguridad, la policía, ¿sí? Son objetos contusos profesionales. Tenemos objetos contusos biológicos, que como dije inicialmente en el ejemplo, un puñetazo, por ejemplo, un rodillazo, un puntapié, son objetos contusos biológicos. Y finalmente los objetos contusos denominados accidentales, aquellos que la doctrina médico-legal manifiesta, son esos objetos que en el fragor de la lucha son utilizados para producir una lesión. Entonces, esto es fundamental. Y algo que también es trascendental dentro de la lesionología es la determinación de los tiempos de enfermedad o de incapacidad médico-legal. Aspecto fundamental, decía, porque esto lo requiere la Administración de Justicia, sobre todo para poder entender si para los abogados de libre ejercicio, inclusive no solo para los jueces, fiscales, sino también para los abogados de libre ejercicio, para entender si estamos frente a una contravención o a un delito. Y si es que se trata de un delito, si este delito es de ejercicio de acción penal pública o es un delito de ejercicio de acción penal privada. Como ustedes muy bien conocen, esto está relacionado con el tiempo de incapacidad médico-legal que vaya a colocar el perito en su informe médico-legal. No sé si hasta aquí tienen tal vez alguna pregunta. Estoy avanzando un poco rápido porque el tiempo es muy corto y son algunos temas que quiero ir tocando. Si Si no hay algún preguntas, participante tiene alguna pregunta que realizar, puede abrir el micrófono y realizarla. si no, continuamos. Bueno, he colocado también en esta diapositiva, como pueden ver ustedes, esta partecita de aquí, salas de emergencia, historia clínica o registro de emergencia, porque esto también es sumamente importante en el sentido de que hay casos, como en el ejemplo que mencioné, esa persona que venía con la herida porque recibió un puñetazo, o eso es lo que manifestó haber recibido. Esa herida generalmente las personas que vienen con esas lesiones vienen con las heridas suturadas, pero no conocemos a veces los planos que han sido comprometidos por la lesión. ¿A qué me refiero con los planos? Que no siempre solo únicamente es la epidermis, sino que puede ser ya el resto de la piel, como dermis, hipodermis, y también quizás otros tejidos subyacentes, como músculo, aponeurosis, inclusive hueso, y podríamos estar frente a una fractura. Todos estos son aspectos importantísimos que a veces los podemos recabar esta información en las salas de emergencia, a través de historias clínicas, para poder, en función de aquello, determinar un pronóstico más acercado a la realidad. O también, pues, es necesario en algunos casos el hecho de solicitar estudios imagenológicos, por ejemplo, radiografías, tomografías, ecografías, para a través de ellos poder entender si es que existen lesiones internas, porque la lesionología no se encarga única y exclusivamente del análisis de las lesiones externas, sino que también de las lesiones internas, que valga decirlo, esto es importante, estas lesiones internas son más graves que las lesiones externas, la generalidad, y eso va a incrementar aún más los pronósticos de enfermedad de incapacidad médico-legal. Alexandra Arias, por favor, desea hacer una pregunta. Doctor, buenas noches Buenas y noches. buenas noches con todos. Más bien es una duda. Por ejemplo, en esto de los peritajes, un ejemplo, digamos que un señor tomó y se cayó y se golpeó y después va y miente y dice que le han asaltado y para que le den la incapacidad laboral. En el peritaje se podría determinar si realmente se golpeó porque se cayó o porque le asaltaron con los Ya, muy traumatismos. listo, muy buena la pregunta, doctora, muchísimas gracias. Sí, Gracias. mire, efectivamente, parte de la lesionología también se encarga
no solo de este tipo de lesiones, sino las lesiones autoinferidas también. Sí, es un poco complejo, difícil poder establecer, pero a veces uno puede llegar a notar que esta persona le está engañando. Cuando, por ejemplo, una vez tuve un caso de un señor que precisamente dijo, me asaltaron y me apuñalaron. Entonces, claro, por eso decía, parte fundamental es esta, la anamnesis primero, el interrogatorio, las preguntas que uno hace a la persona antes de proceder con el examen médico. Entonces, cuando esta persona le dice a uno, me asaltaron y me apuñalaron por la espalda, uno ya se forma una imagen mental, en el sentido de que, a ver, ¿qué lesión voy a encontrar allí? ¿Sí? Si me dice, me apuñalaron, lo que debería encontrar es una lesión punzante, una lesión cortante o una lesión punzocortante. Pero resulta que en el caso de este señor encontramos una lesión de tipo equimosis. Una equimosis es una lesión contusa, es decir, a este señor jamás le apuñalaron. Pero claro, no es que siempre mienten, ¿no? Sino a veces también puede ser el impacto por el asalto, en este caso. Según lo que pregunta usted, si es que se cae, si es que presenta una caída, existe también una forma que es lo que se conoce en las lesiones por la cinética del agente agresor, es decir, por la dirección del agente agresor hacia la persona. Y la cinética nos puede decir que es una cinética activa cuando el agente agresor viaja hacia el objeto, hacia la persona en este caso, y la cinética pasiva cuando la persona viaja hacia el agente agresor. Sí, ahora bien, mire que esto de la caída que usted menciona también es importante porque la caída, dicho sea de paso, es una de las fases del atropellamiento. ¿Sí? O también podría darse frente a una agresión física que sufra una caída. Tuvimos un caso aquí en la ciudad de Cuenca hace algunos años atrás, en la cual un señor, un individuo, iba a estacionar su vehículo en un espacio que había en el centro histórico y otra persona de atrás vino y se metió él. Esto enojó al conductor del primer vehículo, se bajó, empezó a discutir con el otro, le pegó un puñetazo y se cayó al piso, producto del puñetazo. Lamentablemente, la persona que cayó al piso falleció. Entonces fue llevado a juicio la otra persona y obviamente pues ahí la defensa del agresor hizo un buen trabajo para llegar a restablecer que no era del todo responsable del homicidio, sino más bien de un homicidio preterintencional, porque si bien es cierto, lo agredió físicamente, pero no existía la intencionalidad en producir el fallecimiento de esa persona. Entonces siempre hay que analizar desde la historia médico-legal lo que nos dice la persona, desde la anamnesis, para después tratar de correlacionar ese hallazgo con lo que me ha dicho, porque muchas veces no siempre tiene relación. Sí, otro de los aspectos fundamentales también lo es el de determinar el tiempo de producción de las lesiones. Y quizás por ahí también podría ir la pregunta de la doctora Alexandra. Hubo un caso aquí también en el Cantón Paute en el cual dos hermanos discutían por un pedazo de terreno que el padre que aún vivía supuestamente les iba a heredar. Al día siguiente uno de los hermanos le coloca una denuncia al otro hermano por violencia intrafamiliar y tenía una equimosis que el perito describe como una equimosis amarillenta en la región pectoral del lado derecho. Pero la agresión había sido el día de ayer. Y las equimosis tienen una transformación en torno a la coloración. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? La sangre es roja. La hemoglobina es el pigmento que sale de los vasos sanguíneos para manchar la piel. Y dentro de las primeras 24 horas, las equimosis suelen ser rojizas. Pero después se va transformando la hemoglobina, se transforma en hemosiderina, se transforma en hematoidina, hematina, biliverdina, y todas ellas son distintos tipos de pigmentos. Entonces, al describir el perito que había una equimosis amarillenta, no es que se vea producido el día anterior. Miren, aquí también esta persona de alguna manera trató de engañar a la justicia y le engañó al perito porque el perito mencionó que esa equimosis tenía correspondencia con lo relatado por la persona examinada. Es por ello que en ese caso la defensa me contrató a mí para desvirtuar aquello porque la equimosis era amarillenta. Un color amarillento suele verse recién a las 2, 3 semanas aproximadamente, entonces no existía tal, tal data o fecha de producción de la lesión. No sé, doctora Alexandra, si tal vez ahí le pude aclarar un poco lo que usted me preguntaba o tal vez tiene más dudas. Y muchas gracias. Todas las dudas despejadas, doctor. Muchas gracias Muy también. amable. Muchísimas gracias. El doctor Rodolfo Valverde.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Un gusto y un placer poder saludarlo. Estimado doctor Clever, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, tengo una consulta. En el tema del peritaje médico legista, como usted nos indica, en el siguiente caso, ¿cómo se aplicaría? En su momento, hace unos aproximadamente 9 meses, 12 meses, me hicieron una consulta. Lo que pasa es que un hermano de un amigo mío estaba manejando un camión. Estos son de sacos de arroz y todo. Entonces se parquea dando retro y deja un espacio entre la bodega donde había una pared de cemento y él, aproximadamente habrá sido unos 3 metros. Entonces él se baja y deja el carro encendido y va a la parte de atrás. En el momento que va a la parte de atrás, el dueño del camión se sube y dice, bueno, está mal parqueado. Se sube y da retro. A lo que da retro lo aplasta a tal punto de reventarle la vejiga, que eso ya supimos después cuando el doctor lo atendió, le quebró todo lo que es la pelvis, las piernas no la podían mover y técnicamente el chico está en coma en ese momento. Entonces, ¿cómo aplica el tema del peritaje ahí si no se puede consultar con el chico, no se puede hablar, no se puede hacer nada hasta ese momento? ¿Cómo sería el tema de esto, lo que usted nos explica, doctor? Ya, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, también por la pregunta. Mire, en estos casos, si es que llegó a conocimiento de autoridad competente, la autoridad competente tiene esa misión fundamental, pues misión constitucional, artículo 195, la investigación preprocesal y procesal penal, para investigar el cometimiento de infracciones. Si la persona está inconsciente, justamente mire lo que he colocado aquí en este texto, la historia clínica va a resultar sumamente importante para hacer referencia a estos aspectos que usted está mencionando. La ruptura vesical, la fractura de la pelvis, el coma, ¿por qué se produjo el coma? Quizás un shock hipovolémico, un shock neurogénico, ¿sí? Y miren que aquí también he visto que los peritos suelen cometer muchísimos errores en la determinación del tiempo de incapacidad médico legal, ¿sí? Porque aquí el tiempo de incapacidad médico legal a veces no llega a ser el momento preciso para abordar en ese instante, sino que se puede colocar más bien allí, dentro del informe pericial, primero como pronóstico reservado, porque no sé qué más vaya a pasar después, ¿sí? Y en segundo lugar, que estamos frente ya a una enfermedad grave o una grave enfermedad, que sí lo menciona así el Código Orgánico Integral Penal, porque está colocando en riesgo la vida de esa persona. Y en función de aquello, pues el fiscal que conozca del hecho establecerá a qué numeral va a corresponder. Me parece que es el numeral 4 del artículo 152 que menciona la grave enfermedad para adecuarle al tipo penal. Si es que, claro, fuera con dolo y si no, pues tendríamos que ir al 379 del Código Orgánico Integral Penal que nos habla de lesiones por accidentes de tránsito, por sucesos de tránsito, que yo prefiero utilizar mejor esa palabra sucesos porque accidentes, es decir, todos son accidentes y no siempre son accidentes. Entonces eso es importante. Justo hubo un caso precisamente en la ciudad de Guayaquil hace un par de años, en la cual inclusive a una juez le tocó salir a dar declaraciones ante la prensa porque estaba sufriendo de alguna manera un linchamiento mediático, que porque le había dejado en libertad a una señora que conducía un vehículo que le había atropellado a un señor. Y cuando habían hecho el peritaje, el perito le había puesto 90 días de incapacidad médico-legal, cuando el señor 3 o 4 días después falleció. Y fue precisamente el error fue por esto que estoy haciendo referencia, a que muchas veces se colocan los tiempos así como a la adivinanza, sin darnos cuenta de que en estos casos, las personas, el pronóstico puede ser reservado y que puedo hacer referencia a algo allí, y al menos que existe una enfermedad grave porque está en riesgo la vida de esa persona. No sabemos qué va a pasar después, no sabemos si van a quedar secuelas en el organismo de esa persona, si van a presentarse complicaciones, ya sean cercanas o alejadas, que muy bien pueden inclusive después pedir, como he colocado aquí en la parte final, aclaraciones, ampliaciones al informe pericial en virtud de la complicación o la secuela que se presentó. No sé si ahí les respondí, doctor Rodolfo. Sí, doctor, muy amable, gracias. Sí, doctora Inés Hernández. Buenas noches con todos, no sé si me escuchan. Sí, sí, la escucho, doctora. Buenas noches. Les felicito por su presentación bastante interesante. Yo tengo una duda. En el caso de cuando se presentan las violencias contra las mujeres, o un caso de un matrimonio donde la mujer no quiere y el hombre la obliga,
y se hace peritaje y resulta que no hay desgarramiento del himen, sino que se concluye de que fue consensuado. Después, posterior, la misma persona llega también a hacerse ver porque la ha dejado sin aire, o sea, la golpea en zonas donde visiblemente no se ve, sino que, pues, por ejemplo, parte del estómago, entre los muslos, que no dejen hematomas. Y no es sino hasta que la termina moreteando toda, que son partes visibles que se puede proceder ante una denuncia completamente, ¿no? Entonces, ¿cómo el peritaje en estos casos, o sea, no sé si ha perfeccionado la técnica o qué se implementa actualmente para evitar este tipo de lesiones en la víctima? Es mi consulta. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, doctora Inés. Bueno, primero responder la primera parte de la pregunta, ¿no? Entendí que a lo mejor hablaba de una relación sexual sin el consentimiento de la víctima. Miren, nosotros como peritos médicos, nosotros no podemos decir aquí existió violación, ¿sí? Lo que nosotros acreditamos a través del peritaje únicamente es la existencia de la relación sexual. Pero se entiende pues que también la Administración de Justicia, en este caso Fiscalía, que está investigando un hecho presuntamente eh, que ha vulnerado el bien jurídico de la libertad sexual, tiene también otros instrumentos a través de los cuales se puede llegar a establecer si es que en realidad existió ahí una vulneración a ese bien jurídico. Y entre ellos tenemos el peritaje psicológico, porque vamos a tratar de identificar allí si es que esa persona está vulnerada psíquicamente también por esta agresión que viene sufriendo. No nos olvidemos del círculo de la violencia, ¿no? La etapa de la luna de miel, el incremento de la tensión que desencadena finalmente en la violencia, que son aspectos trascendentales para que tienen que ser analizados por el perito en psicología o el perito en psiquiatría para establecer allí qué fue lo que pasó. Esa es la primera parte. Nosotros como peritos no decimos aquí es violación, ¿sí? Eso es importante también que se tenga en consideración porque nosotros solo vemos que hay los desgarros imeniales. Ahora, si no hay desgarro imenial, como planteó usted en el ejemplo, si no hay desgarro imenial, nosotros los peritos nos valemos de una técnica, por supuesto, siempre con el consentimiento informado. Debemos informar a la víctima que vamos a requerir hacer un tacto vaginal. Esto con la finalidad de qué? De establecer el grado de elasticidad o distendibilidad que tenga la membrana imenial. ¿Sí? ¿Por qué? Hay ímenes como el himen está provisto de fibras elásticas, si hay ímenes que tienen mucha fibra elástica, pueden distenderse sin romperse dentro de una relación sexual. Y obviamente, pues habrá que recoger los hisopados vaginales para después llevarlos al laboratorio de biología, ver si es que existen espermatozoides, fosfatasa ácida prostática, proteína P30, que nos van a ayudar a identificar que existe líquido seminal ahí adentro. Mejor aún si es que hay espermatozoides, porque es una célula que nos va a ayudar pues a determinar ya después a través del ADN quién es el responsable de ese acto de naturaleza sexual. Entonces, los peritajes tienen que complementarse así como también con los otros tipos de pruebas, ¿no? La prueba testimonial es fundamental. Ahora, sobre todo en niños, se están aplicando los test de credibilidad del testimonio, ¿sí? Utilizando el test CBSA, SBA, para poder establecer a través de 11 criterios si es que esa persona está diciendo o no está diciendo la verdad. Esa es la primera parte. La segunda pregunta que usted me hacía, la persona sabe dónde golpear para no producir lesiones externas. Volvemos a lo que decíamos hace un rato atrás. Hay que recurrir entonces a los exámenes complementarios. Una vez también tuve un caso de una señora que fue víctima del esposo, violencia intrafamiliar, que le había estrangulado. Y este señor le había dejado inconsciente. Creo que pensó que le había matado, dijo ella en su relato, sí, porque se había ido de la casa. Pero oye, cuando ella recobra la conciencia tenía bastante dolor en el cuello. Pero solo era dolor, el dolor es subjetivo. ¿Qué pasó? Le pedimos una ecografía y a través de la ecografía encontramos allí que existía edema de tejidos blandos, había un hematoma inclusive en el músculo esternocleidomastoideo izquierdo, lo cual permitió correlacionar lo que ella estaba diciendo con lo que en realidad había ocurrido. No sé si es que ahí le contesté, doctora Inés. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Doctor Edison Sánchez. Doctor, buenas noches con todos. Buenas noches. Es el caso que se da un accidente de tránsito y dos personas se encuentran heridas. Estas dos personas acuden a una casa de salud y ahí
lo que pasa es que les dan descanso médico o tiempo de incapacidad 0 días. Pero como se encuentra en flagrancia por el procedimiento, Fiscalía solicita que se haga la diligencia del perito médico legal. Acude el perito y observa en la casa de salud. Me imagino que también observa lo que es la historia clínica y él en cambio le pone una incapacidad de 25 días. Ujú. Si el doctor o los doctores que le revisaron, verificaron, hicieron los exámenes correspondientes, le hacen constar 0 días de descanso médico de incapacidad, ¿en qué se fundamenta o en qué se fundamentó el señor perito, en cambio, para ponerle 25 días de incapacidad? Ya, muy bien, muy buena la pregunta también, doctor. Mire que yo suelo dar clases también en maestrías, inclusive estoy dando clases ahora en el posgrado de pediatría. Y alguna vez conversaba con ellos precisamente de estos temas y me decían que ellos tienen prácticamente, como ellos son médicos del Ministerio de Salud Pública, ellos no son peritos médicos acreditados del Consejo de la Judicatura, tienen como una limitación en el poder colocar tiempos o pronósticos de enfermedad o incapacidad médico-legal. Lo único que ellos están autorizados a dar es certificados de reposo, si es que en realidad va a requerir reposo esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen dos tipos de reposo primero. El reposo absoluto, ¿sí? Reposo absoluto, que es el paciente que tiene que estar internado en un hospital, en una clínica, y el reposo relativo que puede llevarlo dentro de su domicilio, ¿sí? Y esto también es importante porque en base a aquello se establece la incapacidad médico-legal. Mucho ojo, yo no estoy diciendo que el perito hizo bien su trabajo, porque yo tendría que ver ese informe pericial que no más es lo que está diciendo, en qué se está basando para emitir ese diagnóstico, ese pronóstico. Yo justamente decía, yo trabajo ahora mucho con los abogados de la defensa, aunque también continúo trabajando a veces con fiscalía para la investigación de este tipo de infracciones. Y hay veces en los cuales yo digo, pero a ver, tráigame la historia clínica, tráigame el informe pericial para ver en base a qué él está diciendo que va a hacer 25 días, porque puede ser que el perito también se haya equivocado, ¿sí? O esté sacando conclusiones precipitadas, o quizás algo peor, lo que no quiero decir, que podría ser relacionado con corrupción, que no quisiera creer que sea algo así, pero pudiera pasar también. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser importante contar con toda la información, porque la información que usted me da, doctor Redison, es como que muy general. La historia clínica dice, no, no le vamos a dar incapacidad, pero como digo, es que ellos tienen una limitante. El Ministerio de Salud dice, no, no, nosotros no vamos a dar eso porque ellos, mire que cuando he conversado también con ellos, dicen, nosotros no queremos tener nada que estar yendo a juicios ni nada. Sí, entonces ellos no quieren hacer algo así. Lo único que pueden hacer es dar certificado de reposo si es que esa persona necesita no ir al trabajo por cualquier motivo relacionado con esa patología. Pero si es que sí puede trabajar, ellos ya no le dan reposo. Ejemplo, una fractura de huesos propios nasales. ¿Sí? Si el paciente no se va a quedar internado para hacerse la intervención quirúrgica de tipo septorrinoplastia, a lo mejor no le van a poner ni un solo día los médicos allí en el hospital o en la clínica, sino le dicen, ¿sabe qué? Véngase por consulta externa, saque turno con el otorrinolaringólogo para que allí decidan cuándo le van a operar a usted. Entonces, quizás esa podría ser la explicación. Quizás el perito vio ahí que decía fractura de huesos propios nasales, entonces le puso 25 días. ¿Para qué? Para que se tramite como delito de ejercicio de acción penal privada una querella, ¿no? No sé si ahí le respondí, doctor Edison. Sí, doctor, gracias. Más que todo era también como le manifestaba que le hacen exámenes en la casa de salud. En este caso le hicieron una imagen, más que todo por el producto del accidente mismo, y en la imagen igual no constaba nada. Entonces esa era la incógnita, ¿no? Si observa lo que es la historia clínica, observa los exámenes que le realizan, no se encuentra nada y ponerle o colocarle, ¿no? 25 días como que fue un poco muy alto. Claro, si es que no hay nada, no tendría por qué haber colocado 25 días. En eso sí estamos claros todos. Si es que efectivamente es así, como usted menciona, si en la historia clínica no hay ningún tipo de lesión, si los estudios radiográficos, ecográficos, tomográficos me indican que no hay ningún tipo de lesión, no debió haber colocado incapacidad médico legal de 25 días, jamás, jamás. No sé en base a qué. Habría que revisar, como dije, toda la historia clínica y el peritaje médico legal para ver en qué se basó ese perito para colocar ese diagnóstico y pronóstico de incapacidad. Em, Gracias, doctor. con mucho gusto. Doctora Laura Vilés.
Creo que se arrepintió. Doctora Patricia Lozada. Sí, Doctor, doctor, muy bueno, buenas noches. Laura Vilés. Muchísimas gracias. Tengo una consulta. El día de hoy, un conocido mío, un cliente, fue apuñalado por la parte posterior en el pulmón. Este momento él se encuentra siendo intervenido. La situación es la siguiente. Quisieras ver su estimación y su análisis respecto de qué tiempo usted cree, primero, que él va a estar imposibilitado y hospitalizado. Y la segunda situación Ujú. es qué hacer en este caso, debido a que la institución donde él está, obviamente, llegó la policía, no levantaron el parte ese momento, él llegó a la institución pública y tampoco han emitido el código plata. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Ya, bueno, muchas gracias, doctora. Sí, es como usted me menciona, que la puñalada perforó el pulmón y eso ha hecho necesario que el señor esté siendo intervenido quirúrgicamente. Podría ser que estemos frente a un hemotórax, un neumotórax o un hemoneumotórax. Cualquiera de las tres entidades me indican que hubo sangrado ahí en la cavidad torácica o que se perforó el pulmón en la cavidad torácica y eso le va a originar dificultad respiratoria y a la larga podría producir la muerte. Es justamente en estos casos en los cuales yo mencionaba, no es suficiente decir va a estar tanto tiempo de incapacidad. ¿Sí? Lo más importante aquí es hacer notar también que se trata de una enfermedad grave, porque está en riesgo la vida de esa persona y no necesariamente tendríamos que estar frente a un delito de lesiones, sino quizás frente al delito de, al menos, homicidio en grado de tentativa, si es que no es asesinato en grado de tentativa, siempre y cuando no fallezca el señor, ¿no? Ahora, el tiempo de incapacidad en esos casos igualmente siempre suele ser necesario colocarlo en virtud de que el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal establece dentro de las finalidades del derecho penal la reparación integral a la víctima. Y la reparación integral a la víctima se suele hacer también en función del tiempo de recuperación que vaya a tener esa persona. Los datos son muy generales, los que usted me ha dado, pero en estos casos siempre va a tener que ser más de 30 días de incapacidad médico-legal, porque de lo contrario a veces también suele prestarse a confusiones. Si le pone solo 30, va a decir, ah, no, pues es un delito de ejercicio de acción penal privada, y fin, y se quedó allí. Entonces, siempre hay que poner un poquito más, al menos 31, si es que no es más, dependiendo qué tipo de lesión específica es la que se encuentra allí. Ya sea que sea solo neumotórax, que sea hemotórax o que sea un hemoneumotórax. Y si es que es con hemorragia, qué cantidad de sangre se perdió, porque hay veces que requieren, inclusive estas personas, hasta transfusiones sanguíneas, hay veces que tienen que requieren estar internados en terapia intensiva. Entonces son factores variables que van a hacer precisamente que varíe los diagnósticos de los pronósticos de incapacidad médico-legal. No sé si le respondí, doctora Patricia. Muchas gracias. Sí, estamos a la pendiente justamente de ver el informe de los médicos que están interviniendo para saber el grado de incapacidad. Respecto a la institución, a su negativa de activar el código plata, es lo que me desconcierta, doctor. Y muchas gracias por su respuesta. Ya, bueno, esto del código plata, desconozco el motivo, el por qué no quieran activar estas personas, ¿no? Pero usted también está en el derecho, como patrocinadora de su cliente, de colocar ya la denuncia en la fiscalía para que la fiscalía, a través de las distintas atribuciones que tiene ella, disponga las distintas diligencias necesarias para investigar este delito, porque este ya es un delito, y sancionar al responsable. Correcto, mi doctor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, doctora Andrea Narváez. Buenas noches, doctor. Primeramente agradeciendo la ponencia. Vuelvo a escuchar de medicina legal. Yo soy más abogada, más de civil, niñez. Medicina legal la última vez en la universidad y por el doctor Oviedo. No sé si le haya conocido. El doctor Marlon Em, Oviedo, sí, sí le conozco, sí, sí. cómo no. A los dos, Stalin Oviedo y Marlon Oviedo. Ah, O ve, sea, sí, padre e hijo. muy Los bien. dos fueron profesores. Ante esto, yo tengo una duda. Hubo una vez un accidente de tránsito en la cual
no fue tanto el impacto, sino que la persona que terminó afectada tenía una enfermedad preexistente, en este caso diabetes, Ujú. lo cual imposibilita la recuperación. En ese caso, ¿cómo se analiza el tiempo se determina lo que es la lesión? Ya, muy bien. Mire, interesante esta pregunta también, porque esto es lo que se conoce en materia de derecho como las concausas, ¿no? Existe una concausa preexistente que agrava la situación de esta persona. En esos casos, el perito no puede pasar por alto esta situación. Ya existía una concausa preexistente ahí, ya existía aquello, y eso es lo que está haciendo más grave todavía la situación real de esa persona en torno a la salud. Pero cada caso tiene que ser analizado de forma individualizada. ¿A qué me refiero? Porque hay veces en las cuales también estas concausas preexistentes son mal utilizadas para buscar precisamente a que le suban la incapacidad médico-legal. Asimismo, un accidente de tránsito aquí en la vía hacia Gualaceo, ¿sí? Un señor fue examinado por el perito determinó que tenía una discopatía degenerativa, es decir, una hernia de disco a nivel lumbar, y él le atribuyó como causado por el traumatismo. Digo, pues si es discopatía degenerativa, eso quiere decir que ya es crónico. Entonces ese señor quería aprovecharse también de la situación para generar mayor incapacidad médico-legal. Se tuvo que pedir la historia clínica y en la historia clínica del señor se pudo notar que existía ya esa patología preexistente y por ello no podía él tratar de aprovecharse de esa situación. Ahora, en este caso, claro, estamos frente a una diabetes, ¿sí? Pero ¿qué tipo de diabetes es esta? ¿Es una diabetes insulino dependiente, no insulino dependiente? Descompensada, maltratada, todo eso tiene que ser analizado para poder establecer un pronóstico. Yo no le puedo decir ahorita, este va a ser el pronóstico, porque cada caso tiene que ser analizado de forma individualizada. Ahora, existen los denominados baremos, que son una especie de tablas que nos permiten a los peritos más o menos como guiarnos. ¿Qué vamos a determinar? ¿Cómo se va a hacer la valoración del daño corporal en este caso específico en función de esos baremos? Alguna vez se intentó aquí hacer un baremo, nos reunimos los forenses a nivel nacional en la ciudad de Quito y mire que habían criterios divididos, inclusive criterios que eran errados por completo, como por ejemplo cuando mencionaba el instante anterior sobre un hemotórax, sobre un hemoneumotórax, decían ellos, en 30 días ya se recupera. Digo, pero si le pones 30 días, si le pones 30 días, le estás diciendo al fiscal, inhíbete de actuar porque es un delito de ejercicio de acción penal privada. Y le apuñalaron o lo dispararon y a través de esas lesiones estuvo en riesgo la vida de la persona. ¿Cómo vas a dejar solo así? Le estás diciendo al fiscal inhíbete y al pobre señor que está ahí casi muriéndose, puede ser que termine en terapia intensiva, vaya y después presente una querella. Y no es así. Entonces, cada caso tiene que analizarse individualizadamente, ¿sí? No se puede generalizar. Los baremos son guías, pero hay que analizar todas las concausas, no solo las preexistentes, sino también las supervinientes, y todas ellas hay que ser analizadas para poder, en base de aquello, establecer un diagnóstico, un pronóstico médico legal adecuado. De lo contrario, eso ya no es medicina legal. No sé si le respondí, doctora Andrea, creo que era, ya no le veo. Sí, sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Doctora Sonia Vélez. Buenas noches. Doctor, mi pregunta es, en el marco de la Administración de Justicia, ¿cómo considera usted, bajo su perspectiva, que los peritajes médicos legales contribuyen a garantizar las decisiones judiciales, especialmente en casos donde existen contradicciones entre testimonio o falta de prueba materiales directas como delitos sexuales o muertes violentas? Ya, muchas gracias, doctora, por la pregunta también. Mira, hay muchos que le catalogan a la prueba pericial como la prueba reina, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado porque yo he visto pruebas periciales que están totalmente erradas. Mire, justamente me llegó hace una semana un caso en el cual se produjo la muerte de un señor que fue atropellado por un vehículo, ¿sí? ¿Qué pasó? Este señor fue atropellado
le doy un ejemplo, 9 de la mañana, no recuerdo la hora la exacta, pero era en la mañana, supongamos fue a las 9 de la mañana. El señor llega al hospital, le hacen una radiografía, en la radiografía ven que tiene una fractura en la pelvis, ¿sí? Generalmente esas fracturas cuando son alineadas no suelen ser tratadas de forma quirúrgica, ¿sí? Entonces al paciente le dejaron allí en una sala de observación, ¿sí? Dejaron en una sala de observación, el paciente se quejaba de dolor, pues ya le ponían el analgésico, le pusieron un suero, nada más. Pero después el paciente empezó a alterarse la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala que utilizamos los médicos, también los peritos, y quizás lo vean también en por ese motivo, en los informes periciales, para establecer el grado de conciencia, estado neurológico que se encuentra esa persona. Entonces él empezó como a desvariar. La familia notó que estaba desvariando, que estaba desorientándose, y llamaban a los médicos que le atiendan. Pero los médicos hacían caso omiso, una fractura de la pelvis, o sea, tampoco exageren. Ellos deciden llevarle con el alta a una casa de salud privada y en la casa de salud privada le hacen otras pruebas, ven que estaba la hemoglobina hacia abajo. Sí, la hemoglobina es esa proteína, esa prueba que se hace para determinar si una persona está con la cantidad suficiente de sangre en el cuerpo o ha perdido sangre. Y la hemoglobina estaba en 7. Lo normal es de 14 a 16, en la costa quizás 12 a 14, un poquito menos porque ahí hay más oxígeno, entonces la médula ósea produce menos glóbulos rojos. Pero el señor estaba en 7, se había bajado bastante sangre y por eso es que él estaba entrando en shock, un shock hipovolémico. El paciente finalmente falleció. Cuando le trasladaban a hacer otros exámenes, entró en paro cardiorrespiratorio, le intentaron hacer reanimación cardiopulmonar, pero el paciente falleció. Fiscalía, en base a ese peritaje, porque le hacen el peritaje y dice, el paciente falleció, hagamos la autopsia. Sí, la autopsia da cuenta que falleció producto del traumatismo que sufrió. Pero aquí viene un análisis interesante, y esto, como abogados, ustedes lo saben también, la teoría de la imputación objetiva, en la cual se hace referencia aquí que se interrumpió el curso causal. ¿Y por qué se interrumpió el curso causal? Porque ese paciente no fue atendido en el momento oportuno. Sí, se confiaron quizás los profesionales de la salud, no le brindaron la atención necesaria al paciente y eso llevó a que a la larga fallezca. ¿Qué pasaba si ese paciente le atendían? ¿Qué pasaba si le hacían al menos la biometría hemática y observaban que la hemoglobina estaba bajando? A lo mejor le transfundían, a lo mejor cambiaba el plan terapéutico, quizás le intervenían y ese paciente se salvaba. Y el pobre señor que le atropelló, fue un accidente de tránsito, si fue un accidente de tránsito, no le hubiesen procesado por el delito de muerte culposa, sino por el delito de lesiones culposas. Entonces, como inicié mencionando, a veces le consideran la prueba reina, pero hay que tener mucho cuidado también porque hay peritajes que a veces no dicen necesariamente la verdad, quizás por desconocimiento, quizás por algunos otros aspectos que siempre tienen que ser analizados para poder llegar a tener claro el tema. En el delito sexual, como dijo usted, doctora, en su pregunta, en el delito sexual, como mencioné ya antes, los peritos solo decimos aquí ha existido relación sexual. Quizás podemos decir también existen lesiones, lesiones típicas, atípicas de una agresión sexual, que pueden estar presentes también, pero nosotros no decimos que hay violación. La violación lo va a decidir finalmente la justicia, los jueces, a través de los elementos probatorios que sean apostados tanto por fiscalía, por la defensa de la víctima y también por la defensa del procesado. En las muertes violentas, siempre, aquí también siempre suelo hacer una aclaración. A veces a mis estudiantes también les digo, ¿una muerte natural será posible que sea también investigada penalmente? La mayoría de las veces dicen, no, pues sí es una muerte natural. Pero ¿qué tal que esa muerte natural se deba a una desatención en la prestación de un servicio de salud? Bien, podría ser desatención o podría ser un homicidio culposo por mala práctica profesional. Entonces, resultará fundamental el hecho de que la autopsia médico-legal esté bien practicada. Si es que no existen respuestas, a veces en lo macro hay que recurrir también a los exámenes complementarios, llámense biológicos, criminalísticos, toxicológicos, anatomopatológicos, que nos ayuden a los peritos a establecer qué mismo fue lo que le pasó a esa persona que falleció. No sé si, doctora, le respondí o que ya se me fue.
Sí, muy, muy claro, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Eh, Doctora Fidelina Ferreira. Creo que de repente. Buenas noches, doctor. Ah, no, ya está. Sí, le escucho. Sí, mi consulta, doctor, es lo siguiente. En el caso del peritaje médico, eh, puede ayudar mucho a determinar la responsabilidad de una persona, ¿verdad? En los casos de, por ejemplo, de una negligencia médica personal. En ese sentido, doctor, ¿cuál sería la responsabilidad de los médicos en caso de muerte de un paciente? Por ejemplo, una persona que está familiares con caudal y de repente ya los familiares ya no tienen recursos económicos y le declara a los médicos que ya no tiene condición de vida el familiar y que se le tiene que retirar de terapia, ¿verdad? Entonces, es muy complicado, doctor, cuando se trata de médicos, el peritaje. Ya, bueno, sí, en realidad, mire, y ahora el artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, lamentablemente, y digo esto porque en realidad es así, existe muchísimo esto del denominado espíritu de cuerpo, en el cual los médicos a veces se atreven a hacer afirmaciones, pero sin ningún tipo de sustento, solo con la finalidad, inclusive hasta de engañar a la justicia. Usted menciona el caso de un caso en específico, lo dice así, o sea, el paciente está internado, le dicen ya no hay nada que hacer, desconéctenle de la máquina. Miren que inclusive el Ministerio de Salud Pública ha emitido lo que se conoce como el protocolo de muerte encefálica. Y solo con el diagnóstico de muerte encefálica se podría hacer una cosa de esa naturaleza, de desconectar al paciente. Ahora, claro, quizás otros dirán, ¿y qué pasa con el encarnizamiento terapéutico? ¿Y qué pasa con la sentencia emitida por la Corte Constitucional referente a la eutanasia? Entonces, son aspectos fundamentales a tener en consideración para, en el momento de actuar de un profesional de la salud. Pero sí, como dije inicialmente, lamentablemente a veces el 511 establece que tiene que ser designada una terna médica para que se pronuncie sobre el accionar del profesional de la salud. Yo he notado, y justamente estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el conocimiento que tienen los peritos médicos en torno a la teoría de la imputación objetiva. Fundamental esta teoría para poder establecer a ciencia cierta si es que existe o no existe responsabilidad del profesional, teniendo en consideración que el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, que nos habla del homicidio culposo por mala práctica profesional, establece en el primero de los numerales que el resultado, el simple resultado, no es suficiente para establecer que haya existido mala práctica médica, sino que deben existir otros requisitos importantes para establecer que sí haya existido la mala práctica médica. Y esto se funda principalmente en la denominada infracción al deber objetivo de cuidado, porque se entiende que el médico no es que le quiso producir la muerte al paciente, sino que fue un homicidio culposo por mala práctica profesional. Sí, otra cosa es la desatención. Miren lo que pasó hace algunos años atrás en la ciudad de Quito, donde falleció una turista francesa que fue asaltada en el sector del Panecillo, le dispararon en el abdomen, fue llevado a una clínica y en la clínica habrían, ojo que dije habrían, porque a mí no me consta, yo no estuve allí, yo no lo sé, pero habrían allí exigido que les den una tarjeta de crédito para poderle dar la atención a la paciente y mientras eso ocurría, la paciente continuó con su hemorragia y finalmente falleció. Entonces, eso, como dije, habría pasado. Si es que eso, pero si es que eso en realidad pasó, eso ya es claramente una desatención en la prestación de un servicio de salud. O si es que quiere ir a lo más leve, pues un homicidio culposo por mala práctica profesional. No sé si le respondí, doctora Fidelina. Sí, doctor, es lamentable la situación de los sanatorios, principalmente particular, ¿verdad? En ese sentido. Y también se podría hacer una junta médica, ¿verdad? La respuesta de un sanatorio particular para estar más seguro de los trabajos de los médicos.
Claro, se puede solicitar, pero como digo, lamentablemente a veces esto del espíritu de cuerpo es también una limitante, ¿no? Es por ello que se vuelve a veces importante contar ahí con peritos de parte, que suelo decir yo. Yo trabajo así. A veces me llaman a mí para ir a ver esos casos también, entonces yo voy como perito de parte, reviso, analizo y les digo, sí, tienen razón los médicos o no, no tienen razón, están equivocados y les explico las razones del por qué, ¿no? No es que tampoco le digo está bien o está mal y le dejo así, sino tengo que explicarle por qué sí está bien lo que le están diciendo o por qué está mal lo que le están diciendo. Eso es, doctora Fidelina. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Doctora Yomaira, Muy buenas noches, estimado. Por hacerle una buenas noches. consulta, es un caso más o menos que me ocurrió a mí en el libre ejercicio. Verá, el tema es que, a ver, un cliente de unos 58, 60 años sufre un accidente de tránsito en su motocicleta, el cual le causa una fractura en el pie. Entonces, como el delito se investigó por unas lesiones de accidente de tránsito, lo recomendable es la valoración médica con el médico legista de la fiscalía. Ujú. Pero bueno, el señor no me lo había indicado al inicio, pero cuando se va a hacer la valoración y ya está el informe dentro del expediente, el médico legista determina en sí que él no puede determinar el tipo de incapacidad del señor por la lesión a causa del accidente, por cuanto él hace aproximadamente un año o año y medio había sufrido otro accidente y que le había causado una incapacidad permanente. Entonces, ahí, ¿cómo se podría, o sea, por este accidente de tránsito, determinar el tiempo de incapacidad que le causó este nuevo accidente o cómo se podría hacer ahí? Ya, mire, ahí el perito, tengo que decir aquí también, lamentablemente, no está haciendo bien su trabajo. Alguien alguna vez también me dijo así, y vamos al campo psicológico un ratito, nada más, solo para explicar esto también. Claro, Decía una amiga psicóloga, porque yo decía a esta amiga psicóloga, digo, ayúdale a una amiga mía, quiero que le valores para ver si es que tiene alguna afectación producto de una violencia psicológica que viene sufriendo de parte del exmarido. Sí. Y resulta que ella me dijo, oye, ¿sabes qué? No puedo porque ella ya tiene antecedentes de, de traumas psicológicos. Yo digo, pero entonces, a ver, le dije yo a ella, a mi amiga psicóloga, digo, pero a ver, eso quiere decir que si una persona tiene un trastorno, si es que tiene un trastorno o solo es un episodio depresivo, un episodio de ansiedad, eso quiere decir que si es que sufre una agresión psicológica de otra persona, ya no puede entonces ella judicializar el hecho porque ya tenía ya antecedentes de algo. Y les doy otro ejemplo, entonces ahora volvemos a lo físico, ¿sí? Yo hace un poco más de un año y medio más o menos, estaba jugando fútbol y tuve una caída, me fracturé la mano, ¿sí? Ahí andaba con cabestrillo y todo. Y estaba con la fractura en la mano. Ya me recuperé, pero si viene alguien y me agrede y me rompe de nuevo la mano, quiere decir que yo no puedo judicializar porque ya tenía yo antes una fractura en la mano. Entonces ahí estamos errados en los conceptos. Y el perito está equivocándose allí. Una cosa, y es lo que decía también preguntaba una doctora hace un rato atrás, creo, o un doctor, sobre las concausas preexistentes. Claro, ya existió a eso antes, pero eso no quiere decir que nuevamente alguien quiera y me venga a vulnerar mi bien jurídico, ¿sí? Ahora, una cosa es lo que usted dice, incapacidad permanente. En realidad habrá sido una incapacidad permanente. Hicieron incapacidad permanente. ¿Cómo es que estaba esta persona circulando por la calle? Una cosa, mire, que no hay que confundir. Una cosa es secuela, porque una secuela puede ser permanente, pero no necesariamente una secuela de carácter permanente va a originar una incapacidad permanente, mire. Entonces, todo eso es que claro. tiene que analizarse para poder entender. Claro, usted me da en términos también generales, pero no sé, no conozco a fondo. ¿Por qué? En el pie tenemos algunos huesos. Suponiendo, le pongo un ejemplo, suponiendo que la lesión anterior que tenía el señor era en el hueso calcáneo y que ahora la lesión se produjo en el hueso astrágalo, ya no es ni siquiera el mismo hueso. ¿Cómo no voy a poder colocar tiempo de incapacidad médica? Aun cuando sea en el mismo hueso, con causa persistente, pero se produjo una nueva lesión, ¿sí?
cada caso tiene que ser analizado de forma individualizada. Eso es, Muchas gracias. doctora. Con mucho gusto. Doctora Sara. Buenas noches, mi estimado doctor. Sí, Buenas noches. en base pues, en lo que estamos comentando ahorita en esta ponencia, yo quería hacerle una pregunta sobre un caso de investigación médico-legal. Quisiera plantearle pues la siguiente inquietud. ¿Cómo puede la medicina legal determinar si las lesiones o el fallecimiento de una persona ocurrieron antes o después de un presunto atropellamiento, especialmente en situaciones donde ya existía un accidente previo y una de las víctimas estaba pues ya sin vida ante el segundo impacto? Le comento, lo que pasa es que tuve un familiar que fue acusado de arrollar, de un atropellamiento, pero ya las personas ya habían sido atropelladas antes y él pues las volvió a atropellar. Y una de ellas decían que estaba con vida, que estaba levantando las manos, pero como era en un lugar oscuro, él pasó el carro creyendo que era que estaban pues simulando, mientras era que estaban pidiendo auxilio, pero una ya estaba fallecida. ¿Cómo actúa en este caso pues la investigación médico-legal? Gracias, Ya. doctor. Muy buena también la pregunta, mire. En estos casos, lo que se tiene que hacer en el peritaje médico legal es establecer si las lesiones fueron producidas efectivamente en vida o fueron producidas ya cuando la persona había fallecido. ¿Cómo se hace? A través inicialmente de signos macroscópicos, signos de vitalidad, ¿sí? Signos de vitalidad, signos de que estaba con vida. ¿Por qué? Porque el corazón está bombeando la sangre está circulando, ¿sí? Entonces, cuando una persona ya está fallecida, es evidente que el corazón ya no está funcionando. Y esto también tengo que aclarar porque hay muchas veces que he visto que colocan en los protocolos de autopsia causa de muerte, paro cardiorrespiratorio. Todo muerto está con paro cardiorrespiratorio. Eso hay que aclarar, ¿sí? Entonces, si es que el corazón ya dejó de bombear sangre y se producen nuevas lesiones, esas lesiones ya no van a dar signos de vitalidad. Es decir, ya no vamos a ver equimosis, ya no vamos a ver infiltrados hemorrágicos, aunque podrán muchos decir, pero existe el periodo de incertidumbre de Tourdes, que fue descrito por este médico legista francés, en el cual puede durar hasta 6 horas en las que sí pueden aparecer lesiones. Entonces ahí viene algo importante también que alguna vez yo sugerí, todavía no se hace, pero ya debería empezar a exigirse cada vez más lo que es los exámenes de inmunohistoquímica, que es la aplicación de reactivos en los tejidos para establecer la reacción inflamatoria. Yo tengo un libro de patología de Robbins que solo un capítulo se dedica entero, todo un capítulo entero a hablar de la inflamación, que incluye lo que es la migración de neutrófilos, la migración leucocitaria, otros tipos de migraciones, para poder establecer si es que en realidad esa lesión se produjo cuando la persona estaba en vida o se produjo ya cuando ya estaba muerta. Alguna vez leía también una trivia que colocaban allí en las redes sociales, una trivia jurídica que saben decir. Una señora cansada de la violencia intrafamiliar que sufría de parte de su marido, un día cansado de todo eso, cogió un arma de fuego y le disparó. Ella misma llama al 911 y dice, ya me cansé de este señor y le maté. Resulta que va a la autopsia y en la autopsia dice, no, pues, el señor ya ha estado muerto hace rato, le ha dado un infarto agudo de miocardio. Pues, ¿qué delito cometió la señora? Quizás tenencia y porte de arma de fuego, pero de la muerte no puede ser responsable. Entonces, la tendencia es cada vez ir avanzando más, ¿no? Quizás empezar a exigir cada vez más y más la inmunohistoquímica. Es como hace años también, cuando recién recomendaba las autopsias psicológicas y hasta los fiscales se reían. Y resultó que después ahora hasta se mala costumbre las autopsias psicológicas. Dicho sea de paso, la primera autopsia psicológica que se hizo en el país se hizo aquí en Cuenca y la hice yo en equipo multidisciplinario con una perito en psicología, una perito en trabajo social. Y ahora miren, ahora piden hasta cuando no deben pedir una autopsia psicológica, lo piden. Entonces, la tendencia, creería yo, es exigir que se hagan otros tipos de exámenes, como la inmunohistoquímica, para poder determinar a ciencia cierta, microscópicamente, si es que las lesiones que están allí presentes son ante-mortem o son post-mortem. Si son post-mortem, ya no puede ser responsable esa persona de esa muerte, ¿no? Eso es, doctora. Muy gentil, doctor. Gracias.
Con mucho gusto. Doctora Julie. Muy buenas noches, doctor. Muy excelente la ponencia. Le hablo de acá desde Bolivia. Bueno, es lo siguiente, mire, sabemos que un peritaje médico legal deficiente puede derivar en condenas injustas o hasta en la impunidad de los verdaderos responsables. Esto le digo porque pasó un caso justamente acá y era muy sonado, era el caso del bebé Alexander, ya en el cual un médico fue condenado por violación, supuesta violación hacia el bebé, ¿no? Pero tardaron 3 años, pasaron 3 años para desvirtuar toda esa situación. Y debido a que ha sido eso, no ha habido un mal peritaje médico legal. Y mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Se debería requerir dar responsabilidad penal y disciplinaria real para los peritos que actúan con negligencia o falsedad? Esa es mi pregunta hacia su persona, doctor. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, mire que yo tenía un profesor, alguna vez hice un posgrado en medicina legal, lo hice en el Perú, y tenía un profesor que decía, es preferible que un culpable se quede libre a que un inocente se vaya preso. Sí, porque el culpable va a volver a delinquir, pero al inocente, ¿quién le devuelve esa libertad perdida? Y por eso nos dejaba bien en claro, ¿no? Que este trabajo, el peritaje médico legal, es de altísima responsabilidad. Y en efecto, mire, aquí en el Código Orgánico Integral Penal se encuentra tipificado también esas malas actuaciones de los peritos. Y pasemos por algunas de ellas. El fraude procesal, la alteración de evidencias, ¿sí? Y finalmente, si es que es en audiencia de juicio, para uno rendir declaración siempre le toman juramento y le advierten de las penas por el delito de perjurio. Es decir, estaríamos hablando inclusive hasta de concursos de infracciones, mire, varias infracciones cometidas allí por el perito, por las cuales él tendría que responder penalmente. Y adicionalmente, pues también tenemos nosotros acá en el Ecuador el reglamento del sistema pericial que fue emitido por el Consejo de la Judicatura, a través de la cual también se establece una serie de sanciones por el mal accionar de los peritos, sanciones disciplinarias, por supuesto, que pueden llegar hasta la destitución y jamás podría volver ese perito a acreditarse como perito. Entonces, no sé, no he revisado el Código Penal de Bolivia, pero lo voy a hacer quizás para otra charla, si es que me invita el doctor Kleber, para poder revisar allí si es que existen también delitos que pueden ser cometidos por los peritos, aunque yo creo que esto del perjurio es no solo en Latinoamérica, sino tiene que ser mundial, ¿no? Porque siempre le toman juramento antes de rendir una declaración. Sí, porque si es que a este médico le condenaron es porque hubo una audiencia de juicio. Y si es que hubo una audiencia de juicio, a esa audiencia de juicio tuvo que haber estado ese perito y a ese perito tuvieron que haberle tomado juramento para que diga la verdad de todo lo que sepa y le vaya a ser preguntado. Y solo ahí ya debió haber cometido el delito de perjurio. Doctora Julie. Muchas gracias, doctor. Sí, justamente eso, ¿no? Fue un caso demasiadamente sonado. Es como usted dice, han pasado 3 años y ¿quién le devuelve todo ese tiempo a ese profesional? No solamente fueron él, fueron 2 enfermeras más, y a la final se logró demostrar que él no tenía ninguna culpa, pero pasaron 3 años que él estuvo en la cárcel, volver a retomar. Él era un médico joven, imagínese volver a tener que afrontar la vida ante la sociedad. ¿Quién confía otra vez en él, no? Porque esas cosas son secuelas que quedan y son cosas que marcan a la persona. Por eso yo decía, veía en todo lo que usted ha hablado, es muy cierto, doctor, se tendría que tener un manejo adecuado de lo que es el peritaje médico legal, no solamente desde la parte del médico legal, sino hasta desde la parte de lo que es la justicia, porque se ven procesos malos a condenas injustas que se dan a ciertas personas. Eso, doctor, muy amable, gracias. Muchas gracias también, doctora. Solo una cosita más adicional de lo que usted ha mencionado. Recuerden que también somos países, tanto Bolivia como Ecuador, somos países signatarios también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en tal virtud estamos sujetos también a sanciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que ese médico muy bien podría también presentar una demanda en contra del Estado por el mal accionar de la justicia. Gracias, doctor.
Doctora Cristina Paulina. Estimado doctor, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Excelente ponencia, doctor. Muchísimas gracias por sus conocimientos. Tengo una Muchas gracias. pregunta, doctor. ¿De qué manera el peritaje en lesionología forense permite al juez diferenciar entre una muerte causada por defensa propia y una producida por una agresión intencional, garantizando así una sentencia que sea justa? Ya, bueno, muy buena la pregunta, mire, pero allí sí el trabajo fundamental va a ser el del abogado, ¿no? Pues ¿cómo saber que efectivamente la persona que agredió a otra persona lo hizo por legítima defensa? Y recuerden allí, si no estoy mal, me parece que es del artículo 29, puede ser que me equivoque, que nos habla sobre la antijuridicidad, y dentro de las excluyentes de la antijuridicidad tenemos a la legítima defensa. Y si revisamos precisamente el artículo sobre legítima defensa, vamos a encontrar allí que lo que se refiere a los requisitos que deben de existir, que deben de cumplirse a rajatabla para decir que sí existió en realidad legítima defensa. Porque quizás hayan casos en los cuales las personas puedan decir, yo me estuve defendiendo. Sí, o qué tal, por ejemplo, el caso de sonado de un atleta paralímpico sudafricano, sí, sudafricano, Oscar Pistorius, que decía, yo estaba en mi casa y ese momento ingresó alguien a mi casa. Cogí el arma de fuego y le disparé. Y resultó que había sido la esposa. ¿Sí? Entonces ahí también hicieron referencia no a la legítima defensa, sino al error de tipo. Ahora, ¿estuvo bien aplicado el error de tipo allí? Y en el caso que usted pregunta, ¿estuvo bien aplicado a la legítima defensa? Porque el peritaje médico legal no le puede decir siempre fue por legítima defensa, salvo que en el peritaje médico legal hay casos en los cuales sí se pueden identificar las lesiones de defensa. ¿Sí? Hay lesiones defensivas. Ejemplo, una vez un caso de un señor que recibió un machetazo en la cabeza, pero tenía también una fractura en el cúbito. Y claro, es que esta persona alzó el brazo para protegerse, ¿sí? Y le fracturaron también el cúbito y después fue en la cabeza, ¿no? Entonces, esa es una lesión que las personas las presentan producto de la actitud defensiva por la que optan frente a una agresión, ¿sí? Entonces, habría que analizar eso. Podría ser por allí lo que usted me está preguntando y esa podría ser la respuesta, establecer si es que existen lesiones defensivas en esa persona, pero eso no evita el hecho de que tenga que analizarse los requisitos de la legítima defensa que tienen que ser cumplidos para establecer si es que sí existió en realidad la legítima defensa y no está siendo mal utilizada para engañar a la justicia. Doctora Cristina, Muchas gracias, doctor. con mucho gusto. Y doctora Gabriela. Doctora Gabriela, por lo mejor se quedó la mano levantada. Doctora Gabriela, Hola. sí, ahora le escucho. Ah, sí, disculpe. No sé qué ha pasado con el audio. Buenas noches con todos. Quería Buenas noches. consultar sobre la valoración médica en el caso de las lesiones que no son visibles. Por ejemplo, en casos específicamente de violencia física, sean menores o adultos. Conocemos que en muchos de los casos los agresores saben cómo ubicar ciertos lugares de las partes corporales para evitar dejar los moretones o golpes que sean demasiado evidentes. ¿Cómo es la valoración médica, médico-legal respecto a ese tipo, sobre todo en caso de menores? Ya, bueno, creo que ya había respondido esa pregunta antes. Sí, Como, perdón. como decía, no siempre vamos a encontrar lesiones externas, ¿sí? No siempre vamos a encontrar lesiones externas. Entonces hay que recurrir a exámenes complementarios. Puede ser de tipo imagenológico, porque igualmente la energía cinética que se transmite va a producir algún tipo de lesión, al menos interna. Y claro, cuando el paciente o la persona examinada, peritada, nos dice, yo, pero tengo bastante dolor. Por eso contaba el caso de la señora que fue víctima era víctima de violencia intrafamiliar y que, según ella, el marido le había dejado por muerta cuando le había estado estrangulando y no se encontraban lesiones en el cuello, lesiones externas.
Pero con la ecografía se encontró inclusive un hematoma en el músculo esternocleidomastoideo, es decir, había hemorragia ahí interna que no se evidenciaba en la piel. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que el perito siempre primero pregunte, obtenga una historia médico legal de esa persona para, en base a esa información, solicitar, de ser necesario, la práctica de exámenes complementarios tendientes a demostrar si es que existen o no existen lesiones internas. Sí, y ya si no existen lesiones internas, ahí sí ya no hay nada, pues no, entonces ahí quizás podría irse también por el tema de la violencia psicológica. Eso es, doctora Gabriela. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Doctor Kleber, no sé si tenemos tiempo, porque usted tiene una presentación larguísima, pero nos fuimos en bastantes preguntas. Claro, doctor. Usted me indica en qué momento culminamos con la ponencia. No hay problema con eso. Ya listo, entonces. Bueno, este era un caso que quería hacer mención. Catherine Roan, una ciudadana británica, que asimismo, miren, la lesionología se encarga también de las lesiones por mala práctica profesional. Aquí existe un daño estético, aunque la doctrina dice que la obligación es de medios de los profesionales de la salud. Eso no quiere decir que no pueda también analizarse la obligación de los resultados, ¿no? Y esto se exige más precisamente en este tipo de especialidades, la cirugía plástica, o también un caso que fue gravísimo una vez, de un señor que le diagnosticaron un osteosarcoma. A través de una biopsia le amputaron la pierna y cuando mandaron a patología, el patólogo dijo, no, no hay ningún osteosarcoma aquí, pero le amputaron, se quedó sin parte de la pierna. Entonces, ahí la obligación de resultados es fundamental, también en los estudios imagenológicos, ¿no? Eso, la sexología. Bueno, ya hemos hablado también algo de sexología, es esta subdisciplina de la medicina legal encargada del estudio de principalmente las situaciones que plantea el sexo, pero fundamentalmente de los delitos sexuales. Por eso he colocado esta definición aquí de Alberto Teque también sobre los delitos sexuales, que son actos agresivos que atentan contra la libertad sexual, ¿sí? Y también, obviamente, sobre la integridad, ¿sí? Y aquí he colocado esta imagen en la cual es un dibujo nada más, ¿no? Porque no quiero herir susceptibilidades de nadie, entonces vemos aquí los tipos de ímenes, el imen anular, que es en forma de anillo, el imen semilunar, que es en forma de herradura o semiluna, y el imen bilabiado, porque tiene forma como de labios, ¿no? Miren que esto también es importante, porque muchas de las veces en los informes periciales yo he visto que ni siquiera ponen el tipo de imen. Y si no ponen el tipo de imen, ¿cómo sabemos que en realidad existió o no existió un desgarro? ¿Cómo sabemos si lo que se estaba viendo allí en realidad era un desgarro o a lo mejor se trataba de una escotadura congénita? ¿Cómo puedo saber si es que no he colocado qué tipo de imen es? Entonces, desde allí eso también hay que exigir a los peritos médicos. Colóqueme también el tipo de imen. Colóqueme también el diámetro del orificio imenial, ¿sí? El diámetro desde hora 3 a hora 9. A ver, acá tenía uno con este otro dibujo, con hora 3 a hora 9, ¿sí? Para establecer qué diámetro existe de aquí a acá, porque eso también es importante para establecer en los casos de que el himen esté íntegro, si es que pudo ser un himen elástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diámetro máximo del himen es de 1 centímetro y medio, ¿sí? Y el pene en erección, el diámetro, ojo, estoy diciendo el diámetro, no la longitud, el diámetro oscila entre 2,5 centímetros hasta 4 centímetros. Entonces, 2,5 centímetros, 4 centímetros, la generalidad es que produzca desgarros, salvo que el himen sea elástico, que tenga muchas fibras elásticas y en tal virtud pueda distenderse sin producirse su ruptura. Que como ya dije anteriormente en una pregunta que me hicieron, hay veces en los cuales necesitamos hacer el tacto vaginal. Y para ello, obviamente, necesito contar con la autorización de la víctima a través del consentimiento informado. Tengo que decirle cada paso que voy a realizar dentro del peritaje para poder dar respuestas necesarias, idóneas a la administración de justicia. De lo contrario, no es que vaya a pasar también lo que le pasó a un médico legista en la ciudad de Machala, que lamentablemente también cometió un error, él decidió quedarse a solas con una niña de 11 años cuando hacía el peritaje ginecológico y le hizo un tacto a la niña. Y recuerden que el delito de violación, artículo 171, nos habla también de que no necesariamente tiene que penetrar el pene en erección, sino que pueden ser objetos, pueden ser los dedos los que penetren hacia la vagina y produzcan lesiones. Lamentablemente ese médico
le condenaron por el delito de violación. No sé si es que en realidad lo habrá cometido, pero le condenaron por el delito. Entonces, siempre con el consentimiento informado. No sé si aquí estarán peritos médicos o la mayoría son abogados, pero esto es importante tener también en consideración. El perito, para poder realizar su trabajo, necesita contar con el consentimiento informado, que es un documento escrito en el cual se le informa inicialmente de forma oral a la presunta víctima sobre el peritaje, lo que se va a realizar, ya sea que sea vía vaginal, que sea vía anal, todo lo que se va a realizar para poder dar las respuestas necesarias a la Administración de Justicia. Y eso implica también el informar si es que voy a requerir hacer un tacto vaginal para establecer la distensibilidad de la membrana en los casos de los mal denominados ímenes complacientes. Miren que este término de último, dicho sea de paso, yo ya no utilizo en los informes periciales, porque alguna vez un abogado en una audiencia de juicio se atrevió a hacer la siguiente pregunta. Pero si usted dice en su peritaje que le está complaciendo, ¿cómo es que es violación? Y no es que estaba complaciendo, sino complaciente viene del término compliance, que quiere decir elasticidad, distensibilidad. Ahora prefiero utilizar más bien esas palabras, imen elástico, imen distensible, imen dilatable, porque por su constitución anatómica puede permitir el paso del pene en erección sin producir desgarros. ¿Sí? Entonces esas son las exigencias que se tienen que hacer a los peritos también. ¿Qué tipo de himen es? El diámetro del orificio, se hizo tacto, se utilizó la maniobra de las riendas y en función de aquello, cuáles son las conclusiones con respecto a esa estructura membranosa. Otra subdisciplina lo es la tanatología. Sí, aquí he colocado algunas, bueno, tanatología viene de dos términos griegos, ¿no? Thanatos, que es el dios de la muerte, y logos, tratado, el tratado de la muerte. Y la muerte, de acuerdo a Bichard, es el cese irreversible y definitivo de las funciones neurológicas, cardiocirculatorias y respiratorias. Tal es así que para diagnosticar la muerte, en la ciudad de Sydney en 1968 se desarrolló un Congreso Mundial de Médicos a través de la cual se emitió la denominada el día de hoy Declaración de Sydney, que indica que el diagnóstico de muerte solo lo establecen los médicos, ningún otro profesional, ni siquiera otro profesional de la salud, tiene que ser necesariamente un médico. Esto suelo decir también a mis estudiantes porque a veces que han preguntado y han dicho, pero ¿y el juez también puede declarar la muerte? Pero claro, declarar la muerte presunta frente a la desaparición, pero no diagnosticar, ¿sí? Está declarando la muerte presunta, no está diagnosticando, ¿sí? Y tenemos algunos tipos de muerte porque, bueno, esto es una clasificación que se establece por la doctrina, la muerte real, la muerte aparente, cuando han cesado los signos vitales, pero después se han dado cuenta que en realidad no estaba muerta esa persona, que puede deberse inclusive a algunas situaciones. Recordemos, por ejemplo, para citar solo uno de los ejemplos, la época de la pandemia, en la cual se generó tanta alarma que los medios de comunicación también transmitían ahí sus imágenes, imágenes televisivas de gente que se caía, se desplomaba y dice, miren cómo están muriendo, se decían, ¿sí? Pero a lo mejor solo estaban desmayándose y no necesariamente estaban muriendo, entonces esa podría ser una muerte aparente. La muerte súbita o muerte repentina, estos dos tipos de muerte que podrían finalmente corresponderse con muertes naturales, sí, pero que en estos casos siempre hay que hacer la autopsia médico-legal. ¿Por qué? Porque finalmente son muertes sospechosas. Son muertes sospechosas. La muerte súbita es aquella que se produce en una persona que se sabía que era sana, que no se sabía jamás que haya tenido ningún tipo de enfermedad. No bebía, no fumaba, ¿sí? Se alimentaba sanamente, hacía ejercicio. Entonces, ¿por qué se murió? Entonces, ahí es necesaria la autopsia médico-legal. Igualmente en las muertes repentinas, que son en cambio aquellas que difieren solo en un aspecto de la súbita, porque se producen en personas que se sabía que tenían una enfermedad. Por ejemplo, hipertensión arterial, tenía su diabetes, pero estaba controlada. Tampoco se esperaba que se produzca el fallecimiento, pero se produjo. Entonces ahí también hay que hacer la autopsia médico-legal para establecer, bueno, qué en realidad fue lo que pasó. Porque como dije anteriormente, son muertes sospechosas y al ser muertes sospechosas habrá que establecer cuál mismo fue esa causa de muerte y cuál es la manera, ¿no? Que dicho sea de paso, causa y manera no es lo mismo porque la causa puede ser un infarto o una hemorragia cerebral, diremos así mejor, una hemorragia cerebral. Pero la misma hemorragia cerebral, la manera de la muerte puede ser natural, porque se rompió un aneurisma en la arteria cerebral, pero podría ser violenta porque sufrió un impacto de proyectil de arma de fuego, que produjo también la hemorragia cerebral.
Entonces, miren que esto es importante también porque también he visto que se cometen errores en los protocolos de autopsia. No se puede confundir causa de muerte con forma o manera de la muerte. Y claro, también habrán otros tipos de muertes que hay veces que llegan a no poder determinarse. Cuando generalmente ocurre esto es cuando ya ha pasado mucho tiempo. Edmond Locard, un médico legista y criminalista francés, solía decir la siguiente frase: en la investigación criminal, en la investigación criminal, el tiempo que transcurre es la verdad que huye. Mientras más pronto se hagan las diligencias investigativas, más pronto vamos a conocer la verdad. De lo contrario, si se pospone, ¿sí? Si se pospone, vamos a perder indicios, elementos probatorios fundamentales. ¿Sí? Y la causa, bueno, ya lo dije, la causa puede ser un infarto agudo de miocardio, puede ser una neumonía, una hemorragia cerebral, ¿sí? O como en el caso que he colocado aquí, muertes por inhibición, ¿sí? O por reflejo vago-vagal, que se conoce, ¿no? Reflejo vago-vagal, en los cuales a estos diagnósticos se suelen llegar por exclusión, ¿no? Por exclusión, ¿a qué me refiero por exclusión? Ya le doy la palabra, doctor Renato, solo termino la idea de esta muerte por inhibición para que no quede, Gracias. no quede esto en duda. Es una muerte en la cual se produce por un reflejo. Tenemos áreas reflexógenas, habrán escuchado, tal vez alguna vez ustedes decían, pero ¿cómo es que mi familiar se ahogó? A veces hemos visto en los medios de comunicación, pero ¿cómo es que se ahogó si sabía nadar perfectamente bien? Y ahí es donde cabe también esta frase que siempre a veces dicen los abuelitos, ¿no? Mijita, o los papitos, mijita, no te vayas a meter en el agua porque estás recién comida. ¿Por qué? Porque justamente allí es que está trabajando este nervio que se conoce como nervio vago o neumogástrico, que es el décimo par craneal, y que al producirse una acción reflexógena, porque la mucosa nasal es un área reflexógena, la laringe es otra área reflexógena, la boca del estómago o epigastrio es otra área reflexógena, al producirse un estímulo fuerte en esa región, podría producirse también estas muertes por inhibición, que como dije, llega por exclusión. Ah, es que no se ahogó, sino la muerte es por esto, sí, una vez que se han excluido otras causas, ¿no? Ahora sí, doctor Renato, mil disculpas. ¿Cómo está, mi doctor, compañero? Muy buenas noches. Y pues aprovechando el tema de la inteligencia artificial, pues quería yo hacerle una consulta en base a eso. ¿De qué manera considera usted pues que este evento que ha revolucionado el mundo, así mismo como la base de datos biomédicas, inclusive hasta la digitalización de las pruebas, podrían transformar la práctica del peritaje médico legal en la justicia, sea esta, bueno, en el país que fuere, porque como usted entenderá, el tema de la inteligencia artificial ahora es mundial, pues no, ha revolucionado a la mayoría de las, por no decir a todas las especialidades. Ya, bueno, me parece una pregunta interesante, ¿no? Pero lo que yo podría contestarle es que no creo yo que la inteligencia artificial pueda superar a la inteligencia humana. Y usted sabe también que para la inteligencia artificial hay que saberla manejar. Hay que poder darle los aportes necesarios para que ésta pueda funcionar adecuadamente. ¿Sí? Porque quizás usted le pone algo que busque, y yo también puedo poner algo similar que busque, y las respuestas van a ser distintas. Entonces depende de los elementos que se aporten a esta inteligencia artificial para que le pueda dar una respuesta adecuada, ¿sí? Porque se ha visto también que las respuestas no siempre son adecuadas. Claro, es un apoyo, es una guía, pero finalmente, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial, yo soy docente en la universidad, he visto que los estudiantes la utilizan también, ¿sí? Y aún así he visto que han cometido errores y yo les he dicho, es que ya han utilizado el chat GPT, por eso es que se equivocaron aquí. Sí, ¿por qué? Porque no le dieron la información necesaria para que pueda abordar de mejor manera incluso el tema. Sí, por ello que utilizamos inteligencia artificial, pero no es que voy a mandar. Alguien alguna vez decía en un grupo de abogados que también la inteligencia artificial ya les está haciendo la demanda, les está haciendo la denuncia, les está haciendo todo. Pero si usted revisa la demanda, porque alguna vez alguien dijo, habían revisado una denuncia una denuncia penal y la inteligencia artificial había hecho referencia a un artículo del Código de Procedimiento Penal que ya no está en vigencia. El que está en vigencia es el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿cuáles son los aportes que le dio esa persona para que redacte la denuncia? Mire, o sea, son cuestiones básicas, ¿no? que hay que entender. No sé si le respondí, doctor Renato. Así es, mi doctor, muy gentil, muchas gracias, coincido con usted. Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, existen otras causas también que se tienen que llegar a veces por otras situaciones. Por ejemplo, esta es la causa de la inanición, ¿no?
muerte por hambre. Sí, una vez hubo un caso de un chico, lamentablemente tenía 9 años, tenía parálisis cerebral infantil, los papás estaban viviendo en el extranjero y el doctor Clever, perdón. Sí, doctor, disculpe. Siguiendo con la pregunta del participante anterior, como profesional usted, tanto en el área del derecho como en la medicina, dos bibliotecas que usted nos podría recomendar en lugar de usar tanta inteligencia artificial o buscadores que a veces nos dan tanta información basura. Bueno, yo generalmente suelo utilizar el Google académico, sí, busco revistas que estén en Latindex, revistas de artículos científicos, que son muy útiles para poder revisar información. Sí, revistas como por ejemplo la Cielo, que es importante también, inclusive dentro del campo de la medicina legal. Eso es lo que suelo buscar, porque claro, una vez pone en el internet y le puede colocar cualquier cosa, y a veces son de personas, ya hasta me olvidé el término que suelen utilizar, no recuerdo ahorita, pero son personas que, se me fue la palabra, influencers, que saben decir, los influencers que también opinan, se ponen opinólogos, le opinan de todo y le ponen un montón de barbaridades allí. Entonces es preferible utilizar estos buscadores del Google académico. En materia de derecho, por ejemplo, tenemos estas plataformas del FieldWeb, el Vilex, que son importantes para poder tener información actualizada, y las revistas científicas que, que tengan, que estén en Scopus, Latindex, todo eso es importante. Eso podría decir, doctor. Muchas gracias. Sí. Doctora Winifred. Muy buenas noches, doctor. Agradecida por la oportunidad y felicitándolo por el excelente ponencia. Doctor, mi pregunta Gracias. va al caso que nos mencionó referente a la niña, porque justamente se me presenta un caso de violencia por parte de una ginecóloga y lastimosamente y pasa de que muchos se abstienen de llegar a denunciar a estos profesionales por algún tipo de mala acción. En el caso particular, la ginecóloga no sabía que la chica era virgen y utilizó un instrumento como si, bueno, Especule. le generó un desgarro y toda la situación. Y la verdad que la chica por la vergüenza y por toda la situación que ha tenido en la operación no quiso denunciar, pero me generó la duda de, ok, en este caso fue una ginecóloga, mujer, pero en el caso que usted menciona era hombre. ¿No había el acompañamiento, por ejemplo, de una enfermera, de un familiar mujer? O sea, ¿cómo es el tema del acompañamiento para estas personas? Porque tomamos en consideración de que si ya vienen con un tema de una violación, de algo que les genera un trauma, prácticamente los exponemos a un sistema de revictimización. Ya, sí, muy buena la pregunta. Mire, siempre que a mí me designaban cuando trabajaba en la fiscalía, me designaban un examen ginecológico o proctológico, yo siempre solicitaba la compañía de una funcionaria ahí de la institución y adicional de un familiar de la presunta víctima. Pero no siempre podía estar un familiar, porque a veces la víctima venía sola, pero siempre tenía que estar ahí una funcionaria, mujer, funcionaria pública, presenciando el examen médico legal. Y como dije, no podemos saltarnos de este tema importantísimo, fundamental, que es el consentimiento informado. Yo tengo que informarle a la presunta víctima qué es lo que voy a hacer. Y mucho ojo también con esto, de una vez regresando a lo del consentimiento informado. El hecho de que esta persona haya firmado el consentimiento informado, que ya haya autorizado el examen ginecológico o proctológico, no quiere decir que después no se vaya a arrepentir, que también ha pasado, ¿sí? Ya autorizó, ya se va a la camilla, se acuesta y después dice, no, no, ya no quiero, no quiero que me toque. Yo no le puedo obligar, nadie puede hacerlo porque también estaríamos vulnerando el derecho a la libertad sexual de esa persona, a su integridad física. Si ella ya le está diciendo, no, no, ya no quiero, cada uno les explica, ¿no? Les dice, mire, mientras más pronto hagamos, más pronto vamos a poder obtener quizás hisopados vaginales con una muestra suficiente que contenga líquido seminal allí de su agresor. ¿Sí? Pero si, y si ni aún así quiere, no le puedo yo obligar.
En el caso que usted comenta de la ginecóloga debió primero hacer una buena historia médico-legal, porque ahora existen también los espéculos virginales, que se pueden colocar también en la vagina de una niña, de una chica que no haya tenido relaciones sexuales. Entonces existen también eso, pero si la ginecóloga no le preguntó, no hizo un buen interrogatorio, y a pesar de eso, inclusive después no obtuvo el consentimiento informado para la utilización del espéculo, claro que cometió una infracción, al menos culposa. Sí, ahora no existe una violación culposa, ¿no? Pero, pero se produjo un daño en la integridad física de esa niña, de su integridad sexual. No sé si le respondí, doctora Winifred. Sí, muy amable, Héctor. Incluso el tema se llevó a nivel administrativo y lastimosamente no procedió a mayores, ya que excusaban a la profesional por diversos motivos y, como le mencioné, la chica en cuestión, para no ser eh, más largo el proceso que tuviera dentro de la institución, la verdad que prefirió dejarlo hasta ese instante. Muy amable, doctor, por su respuesta. Mucho gusto, doctora. Bueno, la inanición es por hambre, ¿no? Decíamos. Les contaba el caso de un niño con parálisis cerebral infantil que no vivía con los padres, se vivía con los tíos y los tíos nunca le alimentaron a esa criatura. Tal es decir, que cuando llegó a la autopsia, el cadáver de esa pobre criatura era prácticamente, como se dice coloquialmente, hueso y pellejo. Otra de las causas puede ser la anafilaxia, que a veces pues, se suele diagnosticar a través también de la toma de muestras de las suprarrenales, por ejemplo, para ver si es que se produjo descargas adrenérgicas como consecuencia de las reacciones de hipersensibilidad. Otro aspecto fundamental es el tanatocronodiagnóstico, que es el diagnóstico del tiempo de la muerte a través de los fenómenos cadavéricos, tempranos, tardíos, como son la rigidez, las livideces cadavéricas, como es la deshidratación y el enfriamiento. Y de los fenómenos cadavéricos tardíos tenemos los fenómenos destructores, como es la putrefacción, los auxiliares de la descomposición cadavérica, la autólisis, pero también tenemos fenómenos cadavéricos conservadores, como lo es la momificación, la corificación, la saponificación o adiposira, que son fenómenos cadavéricos conservadores, es decir, que van a conservar más tiempo el cadáver, ¿no? Que he colocado estos fenómenos cadavéricos, la rigidez, el enfriamiento, livideces y la deshidratación, ¿sí? Esto, he colocado también la fotografía de este cadáver, porque mire, ahora también existe una tendencia, creo que errada, que se ha visto que los cadáveres ahora llegan desnudos a los centros forenses. Es decir, que la policía judicial, cuando hace levantamiento criminalística, les están sacando las prendas de vestir, lo cual a lo mejor podría evitar que se obtengan muestras también importantes allí. Sí, y inclusive se han tomado otras atribuciones, como es la de hacer inclusive hasta hisopados vaginales, lo cual a mi modo de ver no está bien porque ellos no son médicos y hasta que no empiecen a caerse los casos, no van a darse cuenta de esto que es tan importante. Bueno, las livideces se hace así, ¿no? Para diagnosticar si las livideces son fijas o están en formación, se hace la dígito presión, ¿sí? Aquí tengo una foto más clara, ¿sí? Generalmente se hace con guantes, ¿no? Se tiene que hacer con guantes, ¿no? Sí, bueno, es una foto tomada del libro de Vázquez Fanego de Medicina Legal. Sí, si es que retirado el dedo se forma la imagen del dedo, quiere decir que las livideces están en formación. Eso quiere decir que esa persona fallecida no tiene ni 12 horas de muerto. ¿Sí? Pero claro, claro, hay que relacionarse también con otros fenómenos cadavéricos, como es el enfriamiento a través inclusive de fórmulas. A pesar de que, miren, esto también es variable, ¿no? ¿Y por qué digo que es variable? Porque todos los libros que han escrito sobre estos aspectos son redactados en otros países, pero en nuestro país es multicultural, tenemos varias regiones. De aquí yo me cojo un carro y en 4 horas ya estoy en Guayaquil. Sí, estoy en la costa, en donde el enfriamiento va a variar con respecto al enfriamiento aquí. Aquí se va a enfriar más rápido porque aquí hace más frío, ¿sí? Y allá se va a podrir más rápido porque hace más calor el cadáver. Entonces son factores a tener en consideración también la geografía, el lugar, la región donde ocurre el deceso de una persona para emitir el diagnóstico del tiempo de la muerte, ¿sí? Bueno, las livideces, se observan livideces, aquí tenemos la deshidratación, el signo de Stenon-Lewis,
en el cual se miran las córneas opacas, con pérdida de brillo, disminución del tono del globo ocular, porque los globos oculares tienen presión, tenemos líquido allí, ¿sí? O el signo de Somers, que es por la transparentación de la esclerótica, pues se conoce también como mancha esclerótica, que deja ver la coroides, que suele verse dentro de las primeras 24 horas de fallecido una persona. Estos días, pues la autólisis que les decía, ¿sí? La putrefacción a través de las distintas fases, la fase cromática, la fase enfisematosa, la fase colicoativa y la de reducción esquelética, la entomología forense como auxiliar de la descomposición cadavérica, pero no únicamente la entomología, no tenemos otros tipos de fauna cadavérica, que nos permite esto, sobre todo, diagnosticar el tiempo que una persona lleva fallecida y como sabemos, pues el artículo 461 del Código Orgánico Integral Penal también establece la necesidad de que el perito diagnostique el tiempo que una persona lleva fallecida y esto también es importante porque quizás la teoría del caso de un abogado de la defensa puede decir, sí, pues si mi cliente ni siquiera estaba en el momento en que falleció él, ¿cómo es que le procesan a él? O sea, el tiempo de la muerte es fundamental también que sea diagnosticado en base a estos distintos fenómenos cadavéricos, tempranos, tardíos, la fase cromática, en la cual se alcanza a ver inclusive aquí la red venosa de Brouardel, médico legista francés que la describió, la fase enfisematosa, en la cual empiezan a aparecer ya ampollas, ¿sí? Se hincha y empieza a verse más también estas redes venosas. La fase colicoativa, ¿sí? En los cuales los tejidos empiezan como a licuarse, a desprenderse. Y la de reducción esquelética, ¿sí? Para llegar a la antropofagia. Sí, aquí tengo un video cortito para ver la antropofagia cadavérica. Sí. El diagnóstico del tiempo de la muerte puede modificarse, ¿no? Por la antropofagia cadavérica. Quizás por ello también es que en Estados Unidos, concretamente en el estado de Tennessee, se ha creado lo que se conoce como la granja de cadáveres. Personas que en vida han decidido donar sus cuerpos para que sean sometidos a distintos factores ambientales, como dije, van a modificar la evolución transformativa de los fenómenos cadavéricos para diagnosticar el tiempo que una persona lleva fallecida. ¿Sí? Entre ellos, pues, los insectos. Solo decir yo a mis estudiantes, los insectos son los primeros en llegar a la escena de los hechos, inclusive le ganan al extra y el extra le gana a la policía, entonces ya tenemos una idea de que los insectos son los primeros en llegar a los cadáveres. Se meten en las cavidades, en las fosas nasales, en la boca, inclusive en los ojos, donde colocan huevos a razón de 70, 100 huevos de una sola, de donde emergen estas larvas que vemos allí, que una vez que eclosionan los huevos, estas larvas salen con apetito voraz, también se colocan en donde existen lesiones, heridas, ¿sí? Y empiezan a devorar el cadáver. Sí, está la antropofagia cadavérica, como dije, bueno, por los insectos, pero existen también otros animales, macrofauna que se llama, roedores, inclusive perros, que eh, pueden desmembrar inclusive los cadáveres. Sí, sobre todo los perros, ¿no? Que van por los huesos largos, las extremidades superiores, las extremidades inferiores. Sí, los peces en el agua tienen afinidad por las partes más blanditas, los lóbulos de las orejas, los labios, puede ser que en un cadáver no se le vea los labios y de ahí pueda deberse a esto, ¿no? La antropofagia cadavérica. Los conservadores, ya decía, la momificación. Esta es una foto de las momias de Angualastro, allá en la zona de Argentina, en una zona de alta altura. Sí, habrán escuchado las momias de Gebelein, las momias de Egipto, sí, que pueden darse a través de procesos naturales, no necesariamente artificiales. Sí, y para ello se requieren de algunos factores, ¿no? El aire circulante, los climas cálidos y que la persona haya fallecido como consecuencia de grandes hemorragias o grandes deshidrataciones, lo cual evita que exista ahí un caldo de cultivo para que proliferen los microorganismos y se dé la momificación. Este cadáver, por ejemplo, tiene aproximadamente desde 1200, son como 800 años, un poco más de 800 años. Sí, hay veces que también, como decía, debemos recurrir a los exámenes complementarios. Es el caso de una mujer que había estado embarazada y la causa de la muerte se debió, a través de un examen complementario, se confirmó por intoxicación
por consumo de órgano fosforado. La manera de la muerte fue suicida, había una carta que también se realizó un peritaje grafológico, se demostró que la letra era de ella, fue un suicidio. Evidentemente, después de una muerte se tiene que emitir el certificado de defunción y cuando se ha sido a través de una autopsia médico-legal, pues debemos elaborar el informe, respectivo informe médico-legal, de autopsia médico-legal, el informe médico-legal de lesiones, de delitos sexuales, psicosomáticos, responsabilidad médica, análisis de documentos médicos, etcétera, para contribuir con la Administración de Justicia y finalmente sustentar el peritaje ante los jueces, ¿sí? Y responder al interrogatorio y contrainterrogatorio de los distintos sujetos procesales. Sí, avance un poquito más rápido porque ya nos hicimos un poco tarde. Muchísimas gracias. No sé si tal vez exista alguna otra pregunta. Muy amables por su atención.